Hola, soy Ariel Novela, soy ingeniero agrónomo, soy responsable de servicio técnico y marketing de Rizobacter para el sur de Buenos Aires. Y hoy vamos a hablar un poco de la aplicación de fungicidas en trigo y en cebada. Un poco para arrancar, ¿por qué hacer un podcast, un capítulo específico sobre lo que es aplicaciones de fungicidas en trigo y cebada? Y un poco la idea es que las aplicaciones de fungicidas en estos cultivos, en todos los cultivos en general, pero específicamente en trigo y cebada, son aplicaciones muy importantes porque las enfermedades que pueden afectar a estos cultivos pueden generar daños muy grandes que vayan en detrimento del rendimiento si no tomamos las medidas correctas. Pero también porque las aplicaciones de fungicidas, desde el punto de vista técnico, tienen un grado de complejidad, no sé si diría dificultad, pero sí complejidad y algunos aspectos que son muy importantes tener en cuenta a la hora de armar nuestra estrategia de aplicación y definir cómo vamos a hacer para aplicar ese producto que bien aplicado nos va a dar una gran mano para proteger a nuestro cultivo, pero que hay varios factores que hacen a que tengamos que poner el ojo sobre muchas cuestiones. Una de las principales cuestiones que para mí es de fundamental importancia es entender cómo funcionan los fungicidas, digamos, qué espero yo cuando aplico un fungicida. Y la primera cuestión es cuál es nuestra estrategia cuando aplicamos un fungicida. Y lo primero que hay que tener claro es que nuestra estrategia en fungicidas, y esto aplica no solo para trigo y para cebada, sino para todos los cultivos en general, es que tenemos una estrategia preventiva. Digamos, los fungicidas son por naturaleza preventivos. Uno podría hacer una analogía de una situación opuesta, como podría ser el control de una cierta plaga de insectos, en donde yo veo la plaga, ya está atacando mi cultivo y voy con un tratamiento más bien curativo, que puede tener residualidad, pero que es más bien curativo. Bueno, acá no funciona de ese modo. Con los fungicidas no esperamos a que el cultivo se enferme y luego aplicamos para curar. Lo que hacemos es mucho monitoreo, estar muy encima de los lotes, lo cual es fundamental, tratando de ver si aparecen los primeros síntomas de las enfermedades y luego si además tenemos las condiciones predisponentes, ahí nomás, es decir, cuando todavía no hay un gran avance, hacemos una aplicación que, insisto, es más bien preventiva. Lo que tratamos de hacer es tratar al cultivo para que quede protegido con nuestro fungicida y que futuras posibles infecciones no prosperen. Entonces, eso ya nos pone una primera pauta que es estar atentos y mover temprano. La segunda parte interesante es cómo funcionan los fungicidas en cuanto a su movilidad en la planta. Digamos, ¿qué pasa con ese fungicida que yo una vez que lo aplico llega a la superficie de la hoja de trigo, por ejemplo, ¿no? Y lo que sucede es que la mayoría de los fungicidas que hoy aplicamos actúan fundamentalmente por contacto. También es cierto que tienen un grado de sistemia, pero su principal modo es por contacto. Y esto se pone de manifiesto en las famosas tablas que vemos muchas veces de la calidad de aplicación o la cantidad de impactos por centímetro cuadrado que tenemos que lograr según el tratamiento que estemos haciendo. Cuando uno mira esas tablas ve que los fungicidas nos piden muchos impactos, eso da que nos piden buena calidad de aplicación. Bueno, eso es porque en realidad son más bien de contacto. Puede ser que algunas moléculas tengan algún grado de sistemia, sí, mayormente por vías cinemáticas, es decir, hacia afuera podríamos decir, siguiendo la corriente evapotranspiratoria, pero la realidad es que actúan mayormente por contacto y con esa idea de tratar de cubrir lo más posible de la planta, de la hoja que yo quiero proteger. Y lo que sucede es que si yo en alguna parte no deposito una gota, esa parte, con ingrediente activo, esa parte no queda protegida. Y si ahí cae una espora después y las condiciones son predisponentes para el desarrollo de la enfermedad, ahí voy a tener la enfermedad y una fuente de inóculo. Entonces, primer punto, acción preventiva. Segundo, mayormente por contacto y a lo sumo una sistemia limitada. Y un tercer factor que es clave es el momento del año y las condiciones ambientales en las que se realizan este tipo de aplicaciones. Normalmente en lo que es cultivos de fina se realizan iniciada o ya entrada la primavera, cuando empezamos a tener condiciones ya un poco más demandantes de viento, condiciones de mayor demanda evapotranspiratoria, baja humedad relativa, altas temperaturas o entrando en altas temperaturas. Y eso también pone a las aplicaciones en una condición que deben sobrellevar. Sobre todo teniendo en cuenta que en general la estrategia en cuanto a la calidad de aplicación que vamos a tener con los fungicidas es mayormente una estrategia de gotas
no digo exageradamente chicas, pero sí de gotas finas o medias a finas. ¿Por qué? Porque de vuelta, entendiendo cómo funcionan los fungicidas y con esa premisa de, entre comillas, bañar a la hoja de producto, lo que tenemos que lograr es muchos impactos, muchas gotitas. Y eso lo vamos a lograr con gotas medianas o chicas, nunca lo vamos a lograr con gotas grandes. Y a esto se le agrega el hecho de dónde está mi objetivo de aplicación, el target de la aplicación, que en el caso de los fungicidas, si bien no es un target que está exageradamente escondido, porque hablando de trigo y de cebada, nuestro objetivo de aplicación va a ser hoja bandera y hoja bandera -1 y -2, sobre todo en cebada, que tiene la hoja bandera un poco más chica y por lo tanto las hojas bandera -2 y -3 o -1 y -2 también son muy importantes para el llenado de los granos, pero en general, insisto, si bien no están exageradamente escondidas, tampoco son hojas que están absolutamente expuestas. Entonces yo tengo que llegar con muchos impactos y a lugares que son un poco difíciles de alcanzar. Entonces, un poco todo este comentario que hacíamos de tener que anticiparnos en el monitoreo y entender que funcionan de modo preventivo los fungicidas. Cómo tenemos que tratar la hoja o qué tenemos que lograr en términos de impactos y de cobertura, las condiciones ambientales, el tamaño de gota, todo esto hace que, en definitiva, las aplicaciones de fungicidas sean aplicaciones complejas donde hay distintos factores que pueden, si no los manejamos correctamente o si las condiciones ambientales no son las óptimas, pueden ir en detrimento de la eficiencia de la aplicación. Y aquí un factor interesante es que los adyuvantes en general pueden venir a darnos una mano en varios de estos eslabones, ¿no? Donde puede haber ineficiencias. Si uno pensase la aplicación de los fungicidas como una cadena de eventos que van desde que yo pongo el fungicida en el caldo, en el tanque de la pulverizadora, en el caldo, hasta que el fungicida llega a la superficie de la hoja, bueno, ahí hay una serie de pasos donde, como decíamos, puede haber ineficiencias, ¿no? Cuando se puede evaporar alguna gota que sale del pico, gotas que no lleguen al objetivo o que se vuelen, que deriven, gotas que no esparzan correctamente, que no penetren correctamente y queden expuestas a lavarse, a fotodescomponerse, etcétera. Es decir, varios pasos donde puede haber pérdida de producto. Bueno, los adyuvantes en general nos pueden dar una gran mano en ese sentido. Ahora, no todos los adyuvantes, lógicamente, dependiendo del tipo y de la calidad de los adyuvantes, vamos a tener o no diferentes prestaciones que nos ayuden en más o en menos de esas etapas. En líneas generales, lo que se recomienda para las aplicaciones de fungicidas de trigo y de cebada es, por un lado, como tratamiento que podríamos decir base, un tensoactivo de alta tecnología, con muy buen poder de esparcimiento y con, si es posible, un poder penetrante. Y ese posicionamiento sería más bien para las aplicaciones más tempranas, de fungicidas tempranos. Y para las aplicaciones de fungicidas ya un poco más centrada la primavera, directamente ir con un aceite, con emulsionantes también, que tengan gran poder tensioactivo y gran poder de disminución de la tensión superficial. Esto en la paleta de ayudantes de Rizobacter básicamente se trata de dos productos. Por un lado el Silhouette, que es un super tensioactivo, es decir, es una molécula que baja la tensión superficial del caldo, pero lo hace de una manera muy marcada y esto permite un gran esparcimiento. Y entendiendo cómo funcionan los fungicidas, que tenemos que mojar mucho la superficie de la hoja, eso es de gran valor. Y también tiene algún efecto penetrante, Silhouette. Entonces, en esta primera aplicación recomendamos muchas veces ir con Silhouette. Y ya en la segunda aplicación, o en todo caso en ambas, en muchos casos vemos que directamente se va en ambas aplicaciones, lo que recomendamos es Rizospray Extremo. Rizospray Extremo es una combinación de aceite metilado de soja de alta calidad con una silicona muy de alta emulsionabilidad, de gran poder tensioactivo, que disminuye mucho la tensión superficial, logrando también ese esparcimiento, y bueno, es un gran acompañante de fungicidas. Entonces, tomando el caso puntual de Extremo, la idea es pensar un poco cómo Rizospray Extremo nos da una mano en esas diferentes etapas o eslabones de la cadena que hoy mencionábamos, en las cuales puede haber ineficiencia. Entonces, arrancando por el principio, por lo que sucede en el tanque, y una vez que sale la aplicación por el pico, vamos a ir hacia adelante viendo cómo un ayudante de alta tecnología como es Rizospray Extremo nos da una mano en esta cuestión de los fungicidas.
Primeramente, el primer paso donde un risospray extremo nos da una mano es cuando la columna de caldo pasa por el pico y se transforma en una población de gotas. Allí, risospray extremo, por un lado, nos va a dar un efecto antievaporante y también, en alguna medida, un efecto antideriva, que es algo que muchas veces no queda tan claro, pero es que es muy importante. ¿Por qué no da efecto antievaporante? Bueno, por el hecho de que al tener un aceite y sobre todo al permitir que ese aceite se mezcle íntimamente, porque si bien los aceites están categorizados como antievaporantes, para que lo sean efectivamente tienen que mezclarse muy íntimamente y allí el emulsionante es lo más importante. Como extremo tiene un gran emulsionante en calidad y en cantidad, logra esa íntima emulsión y cada gota que sale está absolutamente protegida de la evaporación. ¿Qué me permite eso? No perder gotas por evaporación en un contexto donde puede haberlas, como mencionamos hoy. Y lo más importante que yo siempre menciono es que si bien todas las gotas hay que protegerlas de la evaporación, son las más chiquitas las que más se protegen, porque tienen menos volumen de agua para perder y por lo tanto las que primero se evaporan, que son las que más llegan a lugares difíciles. Y esto es válido para cualquier aplicación. Cuando yo tengo que llegar a un lugar difícil, una chinche en un tercio medio en soja, una coniza o una ramalera escondida abajo de una chala en un barbecho, etcétera. Las gotas que van a llegar ahí no son las gotas de 400 micras, son las gotas chicas, finitas, y son las que más tengo que proteger, porque si yo quiero lograr penetración en lugares difíciles, esas gotas no las puedo perder. Entonces, fundamental ese primer efecto que es antievaporante. Mencionábamos también el efecto antideriva. ¿Y esto por qué sucede? Porque extremo, al tener esa gran emulsionabilidad y esa bajada de tensión superficial, le permite que el caldo, cuando pasa por el pico, rompa de manera menos abrupta en la población de gotas. Lógicamente, el patrón de gotas no se cambia. Eso queda definido como lo es normalmente por la combinación del pico y de la presión, pero sí esas gotas chiquitas que muchas veces se forman, que también se llaman gotas satélite, que se forman por esa ruptura que a veces es más abrupta, cuando usamos risospray extremo no se forman. Entonces esas gotas chiquitas no se forman y son gotas, ¿por qué eso es importante? Porque son gotas que son muy susceptibles a la evaporación y a la deriva. Entonces ahí tenemos dos efectos que ya nos mejoran mucho nuestra calidad de aplicación por usar extremo. Luego, una vez que esas gotas que yo pude aplicar llegan al blanco, al tener un gran tensioactivo como lo es la silicona del risospray extremo, van a mojar mucho, van a esparcir mucho. Y esto, y entendiendo de vuelta cómo funcionan los fungicidas, que funcionan de manera preventiva, que tengo que tratar de mojar lo más posible, etcétera, es de vital importancia. Que cada impacto no se quede ahí quietito, sino que moje lo más posible. Y es sobre todo importante cuando yo, por alguna razón, me quedo corto de impactos. ¿Qué pasa? Que en la vida real muchas veces lo que definimos en un escritorio a la hora de armar la estrategia de una aplicación, en la vida real se complica. ¿Por qué? Porque la máquina que vino no tiene el pico que yo quiero usar, tiene los picos un poco desgastados, las condiciones ambientales son de mucho viento, entonces aumento el tamaño de gota para que no se vuelen y entonces hago gotas más grandes, pero gotas más grandes son menos gotas. Entonces, en definitiva, muchas veces, por distintas razones, me quedo corto de impactos. Si tengo un producto ayudante que hace que cada impacto esparza más y moje más, ese efecto me va a contrarrestar esa eventual pérdida de impactos. Y si logré la cantidad de impactos que tengo que lograr, que sería lo ideal, me va a permitir aprovecharlos al máximo. Entonces eso es fundamental. Y el tercer punto donde un risospray extremo nos da una gran mano para sacarle el máximo jugo a esa inversión que es el fungicida, es el efecto penetrante. ¿Y esto por qué es importante? Aun cuando dijimos que los fungicidas no tienen una gran sistemia, porque tiene un gran impacto en la residualidad. La residualidad de cualquier cosa que sea residual que estemos aplicando, ya sea un fungicida arriba de una hoja o imagínense por ejemplo una atracina en el suelo, que yo quiero que tenga un efecto residual sobre las malezas que puedan ir naciendo. La residualidad de cualquier cosa, de cualquier plaguicida, depende de muchos factores, pero uno de los principales es el depósito inicial, es decir, cuánto pongo yo de producto, porque irremediablemente ese producto en el momento cero va a ser una cierta cantidad y se va a ir disminuyendo esa cantidad, ya sea en el suelo será por lavado, arriba de una hoja será por volatilización, fotodescomposición, etcétera, pero se va a ir disminuyendo. Y la idea es que la cantidad que sigue habiendo remanente sea durante el mayor tiempo posible suficiente para ejercer control. Bueno, el depósito inicial cuanto más alto es, más tiempo me permite yo mantener una cantidad de ingrediente activo
que me garantiza control. Y yo lo que tengo que lograr es que todo ese producto que yo deposito sobre la hoja no quede ahí arriba, sino que pase la primera capa de células, digamos, la capa cerosa y la primera capa de células, que entra a la planta. Por más que no sea de gran sistema y que quede ahí, ya está protegido, ya está adentro y está fuera de los peligros del lavado, de la fotodescomposición, de la volatilización. Entonces, si yo logro que todo ese ingrediente activo, que en definitiva es producto que yo compré y pagué, entre lo antes posible, voy a tener más depósito inicial, por lo tanto maximizo la residualidad que estos productos me permiten tener, y de vuelta, pensando en que los fungicidas actúan de modo preventivo, es fundamental la residualidad para prevenir el ataque el mayor tiempo posible. Entonces, como vemos, el hecho de usar un buen ayudante en un fungicida no es solamente una cuestión de mejorar un paso puntual en la cadena de aplicación. Me da una mano en muchos factores, en muchos puntos donde yo puedo tener problemas o ineficiencias, y de alguna manera, en definitiva, es un reaseguro, un seguro de aplicación, y que me permite optimizar la aplicación, sobre todo en la medida que sabemos que, como decíamos, en la teoría uno a veces piensa la estrategia de aplicación de una manera, y luego cuando vamos al campo, por cuestiones de logísticas, operativas, de condiciones, las cuestiones cambian, y ahí los ayudantes realmente nos dan una mano y nos permiten sacar el máximo jugo a esa inversión y proteger de la mejor manera al cultivo. Bueno, les agradezco mucho por escuchar. Los invito a seguir escuchando los podcasts de Spotify de Rizobacter y seguirnos en nuestro canal de YouTube, y nos veremos en una próxima ocasión.